Hola a todos, todas, todes, bienvenidos, bienvenidos a esta clase. Estoy agradecida porque estamos reunidos aquí esta noche. Y hoy quise traer un tema que personalmente he querido entender y conocer más y no había tenido la oportunidad. Yo más pienso que la oportunidad se da más cuando quieres presentar un tema, entonces aprovechas para poder estudiar y entender mejor, ¿no? Y como ustedes ya vieron, si se dieron cuenta, hoy voy a hablar sobre el cambio climático. Y antes de poder abordar este tema, porque de alguna manera nosotros dentro del movimiento hemos visto que es un tema bastante importante y que debemos considerar, ¿no? Todas sus, um, toda su estructura y por qué. Entonces, antes de empezar, yo quisiera hacer como que algunas preguntas así en forma general y tal vez no quiero una respuesta muy estructurada, pero en términos así más simples, ¿por qué creen ustedes que es importante el cambio climático, entender sobre este asunto? ¿Por qué es importante? ¿Qué piensan? ¿Se me escucha? Sí, te oigo. Yo, en mi caso, yo creería que es más que todo por teorías conspirativas y al mismo tiempo por el hecho de que queremos también saber cómo es ese tema del cierre de la gracia, que está muy vinculado al cambio climático porque dice que el agua se tornará en sangre, pero eso no es algo literal. No es sangre literal, pues, creería yo. Es más bien como un tono rojizo, pero al menos esa es mi opinión personal, no mi idea. Creería que es por eso. El cierre de la gracia y también las teorías conspirativas. Eso. Ok, A mí vamos a... también me impresiona, o sea, disculpe, Sí, 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 continúa. a mí también me impresiona, o sea, me impresionó. Sí están escuchando. ¿Sí? Sí, yo Sí, escucho. Qué Marta. bueno. A mí me impresiona desde que escuché que el cambio climático tenía que ver, o sea, que la caída de las plagas tiene que ver con el cambio climático. Pero, o sea, pero yo, o sea, no tengo mucho, o sea, estoy igual que tú, o sea, me interesa ese tema, pero, o sea, todavía nunca lo he tenido y me falta investigar mucho sobre ese tema, sobre el cambio climático. Gracias, Marta, por tu opinión, tu aporte. ¿Alguien más? Eh, yo, bueno, ahora que le escuché a alguno, la verdad sí estaba mucho tiempo viendo el tema de la profecía, o sea, la confirmación. Pero creo que también hemos tenido algunos votos sobre el cuidado de la naturaleza. También algunas clases, recuerdo algunos temas sobre amar lo que podemos ver, ¿no? No lo que no vemos, las cosas materiales, las cosas tangibles, ¿no? Como la tierra, los animales, las personas, el prójimo. Entonces, creo que añadiendo a eso también es que tenemos como que también una responsabilidad, ¿no? También de decir estas verdades porque prácticamente parece que mucha gente olvida esto por las teorías conspirativas, ¿no? Una realidad. Sí, me parece muy interesante que han tocado esos puntos acerca de las teorías conspirativas. Nosotros lo llamamos como un asunto profético, pero hay algo específico que quisiera que tocáramos también. Y si ustedes ven, por ejemplo, pongamos un año, 2015, 2016, tal vez en el movimiento, quizá nuestro interés por este asunto no era el mismo, o no sé qué piensan ustedes, o me gustaría ver qué son sus pensamientos, qué nos llevó a nosotros, cuándo y qué nos llevó a nosotros a ver este asunto como profético.
o sea, como algo muy importante. ¿Qué nos motivó? ¿Qué nos llevó a verlo? Y antes de eso, ¿qué eran nuestros pensamientos antes acerca del cambio? ¿Cómo lo mirábamos, este tema? ¿Qué pensábamos? Sería bonito que reuniéramos ese contexto. Creo que lo hemos traído con el contexto del tema de la igualdad, ¿no? Y tenía que ver con el tema de la igualdad en el sentido de que en cada aspecto de nuestra vida, y como mirábamos antes el tema del calentamiento global, cambio climático y todos los otros temas externos, siempre fuimos muy indiferentes a ello. Entonces, como, como dice, ¿no?, el texto bíblico, nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano o a las cosas que tiene a su alrededor. Entonces pienso que de cierta forma también nosotros tenemos que dar ese testimonio de lo mismo, pero en cada aspecto de nuestra vida, en cada elemento que nos rodea. A mí me gustaron esas dos palabras que ustedes mencionaron. Ay, ya la tapé. Bueno, ya la vieron, ¿no? Teorías conspirativas, no sé por dónde poner. Teorías conspirativas y igualdad. Porque para que nosotros, o sea, todos acá pudiésemos ver las consecuencias, o mejor dicho, el peligro que tenían las teorías conspirativas, tuvimos que hacer un cambio, ¿cierto? Hubo un cambio en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento, en nuestra visión del mundo, ¿ya? Y esto fue pasarnos de la derecha a la izquierda. Y yo sé que eso lo tenemos bastante claro, eso cambió mucho nuestra perspectiva del mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos del cambio climático, sí, sí es muy importante. Estamos abordando un asunto donde antes quizá nuestra creencia, que era bastante quizás ambivalente o muy, como dijo Solange, indiferente, cambió, ¿ya? Y de repente comenzamos a ver que este asunto sí tenía importancia. Y la otra parte que me parece muy interesante, que también va de la mano, es la igualdad, que por ahí Matías lo mencionó. No se trataba un asunto solamente de nosotros como personas, ¿ya? O sea, de mí como individuo personal, sino que también se trataba de un asunto de humanidad, un asunto de los demás. Entonces, yo quizá podría ponerle aquí igualdad o feminismo radical, ¿ya? Podríamos también quizá agregar la frase lo personal es político. Entonces, todo ese asunto nos llevó tal vez a entender o a vacunarnos contra ese virus de la conspiración, ¿no? Para que viéramos que no se trataba de un asunto propio solamente, sino que era un asunto de los demás, tal como nosotros, nuestra experiencia personal, ¿no? Que pasó con el virus, con el COVID. Creo que el objetivo de cada uno de poder vacunarse contra el virus era que lo estabas haciendo no solamente por ti, lo estabas haciendo por todas las personas que te rodeaban, estabas haciéndolo incluso por toda la humanidad, podría decirlo, ¿no? Sobre todo aquellas personas más vulnerables. Entonces, me parece interesante y agradezco mucho las respuestas que han dado, pero quiero entrar un poquito en contexto. Quiero decirles que en esta clase, antes de poder avanzar, voy a mencionar un poco bastante de conceptos, conceptualización y muchas cosas que tal vez aquí se vuelva un poco más creativo, ¿no? Porque a veces hay términos que suelen confundirse, y uno de los primeros que para mí fue un poquito difícil y lo traje para acá era este asunto. Tenemos dos puntos importantes. Tenemos el calentamiento global. El calentamiento global, no sé si se ve, sí. Este marcador no funciona mucho. Ok. Creo que es la luz, pero bien, ahí dice calentamiento global. Y tenemos cambio climático, y esto es diferente. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿O por qué puede decirse que esto es diferente?
también se vale googlear si quieren, ¿no? Si no tienen una respuesta así un poquito. Pero hay una diferencia entre calentamiento global, o sea, hay mucha similitud, claro, pero una cosa es calentamiento global y otra cosa es cambio climático. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando hablamos de calentamiento global? Si no, Si igual no lo me digo. equivoco, global, disculpa, Adelante. hablen. Es algo generado por una producción de gases, especialmente que, por ejemplo, salen del uso en la agricultura, ¿no? Por los agroquímicos y pues otros agentes, ¿no? Y esos gases básicamente salen y a ratos no pueden penetrar digamos, me faltan las palabras, Capas de la atmósfera. capas atmosféricas y desde luego tienen un efecto de calentar la Tierra. ¿Correcto? Me pareció muy importante porque dijiste algo que va a diferenciar con la otra terminología, ¿no? Es algo que también, cuando hablamos de calentamiento global, es algo producido, ¿cierto? Algo que tiene que ver la humanidad mucho con esto, ¿ya? Entonces, antes de que vaya el cambio climático, primero miremos esta terminología de calentamiento global. Porque yo lo traté de traer un poquito más, voy a leerles aquí una terminología para que tengamos un contexto. Dice, calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura promedio. Vean esto es importante. Aumento de la temperatura promedio de los océanos, ya lo mencionaste, de la atmósfera terrestre y un aumento a esa medida de temperatura global significaría una alteración energética y obviamente esto trae muchas consecuencias y que son muy visibles, ¿no? Entonces dice, traería una alteración energética. Yo quiero que veamos un poquito estas palabras. Ok, yo dibujé una velita allí, ¿sí la ven? Y como para ilustrar un poco, cuando hablamos de calentamiento global, el calentamiento global tiene una base, ¿sí? Tiene una base en la cual se sostiene. ¿Ah? Entonces, es como, podríamos decir, la plataforma donde está la velita, ¿sí? Entonces, esa base le vamos a poner un nombre y se llama efecto invernadero. ¿Ok? O gases invernadero. Pero le vamos a poner aquí gases, ¿no? Porque son gases. Gases de efecto invernadero. Es como esta plataforma, ¿ya? Y estos gases de efecto invernadero son tres principales gases. Uno es el vapor del agua, o H2O. A ver, sí, por ahí. H2O. Y el otro es el metano. Ok. El metano. CH4. Y el último, que yo lo puse de último, pero en realidad debería ser el primero porque es muy importante, que es el dióxido de carbono. Ese es el carbono. O el CO2, conocido como el CO2, ¿ok? Entonces, como decía la terminología allí, calentamiento global se refiere al aumento de esa temperatura promedio de los océanos y de la atmósfera terrestre. Entonces, esta plataforma debe de estar por naturaleza o por sentido común o para que haya sobrevivencia o para que esté completo el planeta, ¿no? Es tan importante y es tan necesario esta plataforma, es decir, los gases de efecto invernadero.
pero la alteración de esos gases de efecto invernadero es lo que trae el calentamiento global, ¿ok? Perdón, el cambio climático. Entonces, la alteración de estos gases es lo que produce el cambio climático. Cambio climático. Entonces, el cambio climático en sí cuando hablamos del cambio climático, estamos hablando de a largo plazo, es decir, se refiere a cambios climatológicos que son provocados, por supuesto, por energía en el sistema, ¿ya? Pero que pasan a largo plazo. Y allí donde vienen situaciones como climas extremos, en esto, en lo otro. Pero voy a mostrar una imagen para poder explicarlo bien, ¿ya? Pero antes de poder explicarlo, quiero más o menos abordar un poquito para dar un contexto de qué significa todo esto, o sea, esos gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, el primero que pusimos allí, que puse, fue el vapor del agua. Y pues, creo que es el responsable de esa humedad ambiental, ¿no? Y eso, entonces, el cambio climático afecta el agua en el planeta y lo afecta de formas que son bastante complejas, ¿ya? Pueden ser patrones de precipitación, es decir, como, por ejemplo, la reducción de las capas de hielo o el aumento del nivel del mar. Entonces, todo esto trae consecuencias graves como, por ejemplo, inundaciones, sequías incluso, ¿ya? Y, y tiene un gran impacto que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué ha significado esto, ¿no? Y cómo el mundo o los líderes mundiales han tomado este asunto acerca del agua, si realmente lo han tomado como un asunto de urgencia, ¿ok? Entonces, así en términos generales. El metano, que es el segundo gas que puse allí, el metano la vida del metano es bastante corta y eso es un riesgo muy grande cuando se trata de una alteración de esos gases, ¿ya? Entonces, y el metano, el principal gas, o sea, que nosotros usamos, por ejemplo, es la calefacción o generación de energía eléctrica, todo eso, ¿no? O, por ejemplo, se puede decir en las erupciones de volcanes, también allí se deriva bastante de metano, ¿ya? Entonces, voy a leer aquí un poquito lo que tengo acá. Dice, en la actualidad, el 60% de las emisiones de CH4 tienen origen en las siguientes actividades humanas. Vean esto, escuchen esto. Producción y uso de combustibles fósiles. En particular, la extracción de petróleo y gas natural y sobre todo los de yacimientos poco profundos. Como mencionó allí Marco también, en la agricultura, ganadería, ¿ya? El cultivo de arroz, todo esto son otra de las principales fuentes de metano, ¿ya? Quema de biomasa en los incendios forestales también y como para uso energético. Ok. Ahora el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, una de las grandes causantes del es uno de los, como lo dije, lo iba a poner de primero porque es uno de los que más causa el calentamiento global, el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, la pregunta es aquí, volvamos a ver esto acá. ¿Cómo se da ese aumento o esa alteración? ¿Ya? ¿Cómo es que eso se da? Y yo les quiero enseñar una imagen para explicarlo bien con dibujitos. Permítanme. Ok. Voy a compartir pantalla.
¿Se ve? Sí, Edita. Sí. Ah, lo hice muy grande. Esperen. Ok, pero vamos a ver si... Así. Primero vamos a darlo así de poquito, ¿no? Porque no sé cómo hacerlo más chiquito. Ok, entonces vean esta imagen. Vean el sol allí. No, tengo que hacerlo más pequeño. Sí, así. Ok, ahí está. Vean la imagen. Tenemos al sol, lo natural. Te voy a tratar de explicar esto, ¿ya? La energía, o mejor la luz solar, impacta a la Tierra, a la atmósfera terrestre, y esa luz que cae sobre la Tierra se convierte en energía. Gran parte de esa luz es convertida en energía. ¿Cómo se da ese proceso natural? Ok, entonces el sol cae sobre la Tierra, absorbe esa energía enviando ondas infrarrojas. Si ustedes ven allí la imagen, todas esas ondas que se ven, ok, entonces las envía de regreso al espacio, ¿ya? Directamente. Entonces, ese proceso se convierte, allí ustedes ven el T2, perdón, CO2 y el metano, y ven allá el otro que es el agua. Entonces, estos son los gases, ¿ya? Entonces, estos gases hacen de que eso se convierta en energía, regrese de una forma saludable, se convierten en moléculas, y de esa forma hace que se genere calor, ¿ya? ¿Okay? La luz del sol es convertida en energía, gran parte de ella, ¿ya? Los gases participan en esto para que tengamos un clima adecuado para que nosotros podamos vivir, ¿ya? Por eso es que el planeta Tierra tiene, y solo el planeta Tierra tiene esto. Por ejemplo, si vemos Mercurio, no tiene estos gases de efecto invernadero. Entonces, si la luz del sol llega, por ejemplo, a Mercurio, no va a haber un proceso que convierta en energía y mantenga la temperatura, como contrariamente lo es en la Tierra. Entonces, no sé si más o menos puede explicar bien esta imagen. ¿Entendieron? Mm, Yo pienso que es un poco diferente también lo que dice aquí en la imagen. Básicamente, el sol es energía, ¿no? O sea, los rayos son energía, no es que es algo que no es un producto. Entonces, Sí, esa energía que toca la Tierra calienta la Tierra, exacto. obviamente, ¿no? Y lo que muestran en esas flechas rojas eso es el calor, por eso lo que quiere decir, ¿no? O eso es calor en diferentes formas, transportado por el vapor, transportado por el aire. Y lo que pasa, lo que dice ahí es ese calor es atrapado, ¿no? Eso es lo que dice, es atrapado por los gases Mm. que están en la atmósfera. Ya. Y Sí, ahora la exacto. pregunta es por qué los atrapan, ¿no? Eso sería después otro paso en la explicación del problema. Exacto, sí, sí. Creo que tú lo explicaste bastante bien. Es esto, ¿no? Es este proceso. Por ejemplo, si tú pones la mano en una piedra o caminas por la playa y vas a sentir, ¿no? Eso caliente. Entonces, todo este proceso que hacen, que es lo natural, y es voy a quitar la imagen porque voy a presentar otro. Entonces, es lo natural. El problema aquí, que no lo hemos visto, es cuando hay una alteración, ¿ya? Y es lo que voy a explicar ahorita. Entonces, hay un equilibrio, ¿ya? Es como lo llaman los científicos, es un equilibrio radioactivo, ¿no? Es que debe de haber, ¿no? Entonces, si por ejemplo no hubiese todo ese proceso, dicen los científicos que probablemente la Tierra, ¿no? Si los gases de efecto invernadero en la atmósfera son tan necesarios para mantener esta temperatura, ¿ya? Y sin ninguno la Tierra
podría estar a unos 33 grados Celsius, o sería unos 70 por ahí grados Fahrenheit, más fría de lo que está ahora, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces, toda esa energía, ¿no? Las actividades, este equilibrio que ha estado habiendo, las actividades humanas han provocado ese aumento sin precedentes, ¿no? En esa concentración de gases de efecto invernadero. Y lo que se rastrea, al estudiarlo históricamente, todo este proceso, más que todos los estudios están enfocados en la revolución industrial, o al menos al ver el inicio de cómo se fue dando gradualmente, ¿no? Este proceso por actividades humanas. Entonces, al comienzo de la revolución industrial, creo que es allá por los 1850, si no mal estoy mal, pero en este siglo XIX. Entonces, al comienzo, el nivel del dióxido de carbono en la atmósfera era aproximadamente, dicen, por unos 280 partes por millón. Y esto lo vamos a ver, ¿no? Creo que aquí se va. Esto lo vamos a estar viendo bastante, ¿ya? Entonces, y desde entonces la humanidad ha vertido grandes cantidades de dióxido de carbono y elevándolo a un grado más alto, ¿no? Según el último informe de la NASA que fue en 2023. Entonces, y esto ha hecho que hay un nivel mundial, se podría decir, ¿no? De temperatura de 1,1 grados Celsius. Este es el nivel calculado. O 2.0. Voy a borrar acá. A ver. Voy a borrar acá. Okay. Mientras tanto, tal vez puedo Ajá. hacer un comentario que a mí me ayudó a entender esto. Antes yo pensaba que el efecto invernadero era un producto malo, ¿ya? No natural, pero ya comprendí que es un proceso natural, o sea, es totalmente necesario que haya eso, es parte de del proceso y de todo ese círculo en la Tierra. Lo único que es ahora malo, como tú estás ahora explicando, es que hay más gases, concentración de gases que antes. Y desde luego ese efecto bueno se convierte en un efecto peligroso porque se atrapa más calor de lo que debería. Exactamente. Y eso es muy importante, algo que me ayudó bastante a mí también, ¿ya? Porque hay un proceso natural y un proceso, bueno, y hay un inicio, un comienzo, y hay una historia, ¿no? Donde se va viendo gradualmente cómo ha ido aumentando ese nivel de temperatura. Entonces, globalmente tenemos un nivel de 1,1, ese punto, 3,1 o 2.0 Fahrenheit. La preocupación que ha venido alarmando bastante a los científicos en estos últimos, sobre todo en los últimos 50 años, que fue cuando, bueno, voy a ir viendo eso después, cuando ya se empieza a ver que esto era un asunto realmente de urgencia, ¿ya? Entonces, la preocupación es que esto llegue a 1,5 y es algo que alarma mucho y es de mucha preocupación realmente. Entonces, y uno de los resultados del calentamiento global que es muy fuerte y es muy visible, ¿ya? Es el aumento del nivel del mar. Y ya ha aumentado desde 1900, o sea, durante los últimos, diríamos, no sé si 40 o 30 años, no estoy mal, desde los 1900, ha aumentado el mar 0,3 centímetros, ¿ya? Por año. Y esto es, según los científicos, el doble de la tasa de aumento en los años anteriores. Entonces, se ha ido midiendo y se nota que va aumentando y hay claramente desencadenantes por qué el nivel del mar está aumentando.
Pero antes de continuar con la misma temática, yo quería mencionar a una feminista, una mujer que me pareció muy importante traer este asunto y enseñárselos, porque quiero hablar de ella. Es una científica. Y voy a enseñar un artículo acá que lo vamos a leer. A ver. Ella se llama Eunice Hood. Ok, entonces, acá está. Sí, ven, ¿no? Ok. Pueden ver ahí, Eunice Hood, dice el título de este artículo de National Geographic. La primera científica y sufragista que teorizó sobre el cambio climático. ¿Ya? Y dice, la primera persona que propuso que la concentración del CO2, el dióxido de carbono, en la atmósfera podía provocar un aumento significativo de la temperatura de la Tierra, y ella fue una mujer. Sin embargo, la fama se la llevó el irlandés John Tyndall, unos años más tarde. Hay dos hombres que son calificados como los padres del cambio climático, y uno de ellos es él, como ustedes ven ahí. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Ok. John Tyndall. Uno de ellos, ok, es él, ¿no? En algunos lo describen como uno de los padres, pero también describen a otro, que es, ¿dónde está? Bueno, ya lo vamos a encontrar, que es el nombre en inglés, y eso lo olvido fácilmente. Pero bien, hay dos, ¿ya? Pero lo interesante de esto fue que ellos llegaron con sus teorías después, ¿ya? Por ejemplo, él llegó en 1859, ¿no? Y él llegó hablando del cambio climático, sus estudios fueron relevantes para ese tiempo, al menos sus investigaciones, pero en 1859, ¿ya? Pero cuando nosotros encontramos a Eunice, lo hizo años antes. Y ella lo que hizo fue, miren, 4 años antes o 3 años antes, ella lo que hizo fue un experimento, ¿ya? Y ustedes saben, ¿no? En ese tiempo, en los 1800, este es el otro, Arrhenius, este es el otro considerado padre que vino ya más tarde, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, ¿no? Ser una persona, mujer, sobre todo científica, no era como que muy relevante, ¿no? Tomar en cuenta. Y, y pues claro, años más tarde, creo que si no mal recuerdo, fue el siglo pasado, a finales, que alguien pues empezó con esto, ¿no? A ver que ella había hecho algo, un experimento antes, y que se le podía dar, ¿no? Ese reconocimiento que no se le dio en ese tiempo, a pesar de que sus estudios o su investigación acerca de este experimento que ella hizo, sí fue publicado y está, si lo pueden googlear, está, es solo que es una imagen, está en imagen y es todo en inglés, así que ya les queda de tarea a ustedes. Pero lo que quiero decir es que ella hizo un experimento con termómetros, ¿ya? Para poder, ustedes lo pueden buscar ahí, como de qué trataba en sí, pero lo que ella quiso hacer, y está por acá, se lo voy a leer, acá dice, miren, ciencia en casa. El experimento pionero de Food era ingeniosamente casero. Usando 4 termómetros, 2 cilindros de vidrio y una bomba de vacío, aisló los gases componentes de la atmósfera y los expuso a los rayos del sol, tanto a la luz solar directa como a la sombra, y al medir el cambio de su temperatura descubrió que el CO2 y el vapor de agua absorbían calor suficiente como para que esa absorción pudiera afectar el clima. Una atmósfera de CO2 le daría a nuestra Tierra una temperatura alta, ¿ya? Entonces, y dice aquí más adelante, Foote estaba años por delante de la ciencia de su tiempo. Lo que describió y teorizó fue el calentamiento gradual de la atmósfera de la Tierra, lo que hoy llamamos efecto invernadero. ¿Ok? Entonces ella lo que hizo así en términos simples fue un experimento
de ver qué sucedía si había un aumento del CO2, ¿no? O del dióxido de carbono. ¿Y eso qué haría? Obviamente haría una temperatura más alta. Si se trataba por ejemplo, de temperatura alta, estamos hablando que habría, por ejemplo, más calor o eso. Entonces, en 1856, ¿ya? Es interesante, yo me puse a pensar, ok, ya, porque los científicos dicen, traemos esto desde 1850, ya venimos rastreando esta alteración desde 1850, o al menos desde la segunda mitad de este siglo, ¿ya? Entonces, ya las personas o los científicos estaban medioambientales, ¿no? Preocupándose por esto, ¿ya? Y ella describe allí, solo que está más en inglés, ¿no? Que era lo que proponía, y era esto, ¿no? Un aumento de CO2 iba a traer una alteración y no iba a ser algo bueno, así, en otras palabras. Pero lo pueden ustedes leer más a detalle si quieren. Solo quería como que mencionarlo para que viéramos que eso fue también importante. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Puedes hacer la pregunta. Edita, ¿puedes repetir cuándo fue que ella lo había descubierto o publicado? El experimento fue en 1856. No sé si un año Ah, más ya. tarde fue. Ok, gracias. No, porque tú dijiste que el hombre era 59 después, ¿no? Sí, sí, Era claramente años más antes. sí, sí, fue antes. Perfecto, gracias. Ok. Ok, entonces, bien, entonces así que esta mujer, Eunice estadounidense, ¿no? Llegó a esa conclusión. Y esto, a más CO2 en la atmósfera, más calor en la Tierra. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros conocemos ahora como el efecto invernadero. Entonces, vamos a retirar un poquito el dióxido de carbono, porque, como les dije, ha habido una alteración. Voy a mostrar, hoy vamos a estar viendo bastantes artículos. Y voy a dar la primera parte porque este tema es un poquito largo. Ok. Vamos a poner otro link aquí. Y voy a compartir pantalla. Antes de compartir pantalla, hay una pregunta para esto. ¿Qué es lo que voy a intentar resolver? ¿Qué contribuye la contaminación de CO2 en nuestro tiempo? ¿O cuál es el mayor contaminante de CO2, por ejemplo, en nuestro tiempo? ¿Y por qué? Y eso, pues, tengámoslo presente voy a mostrar pantalla. Ahí está. Ok. Vean esto, me encontré esta página que parecía muy, muy interesante. Y la página empieza, ¿cuánto carbono había en la atmósfera cuando tú naciste? Selecciona un año. ¿Alguien voluntario que quiera participar y me dé su fecha de nacimiento? 1966. 1966. Ok, vamos a buscar acá. Uy, ando muy arriba. Ah, no. 66 dijiste, ¿no? Lili. Ahí está. Sí, 66. En el año 1966, mira cuánto carbono había. 321.59. ¿Ves la diferencia hoy? 421.55 partes por millón. El aumento ha sido durante tu vida hasta este año 99.96 partes por millón. ¿Qué te parece, Lili? Bien. Ok, entonces no sé exactamente cómo explicar una cifra, ¿ya? Pero claramente
ha habido un aumento, porque en sí también está el asunto de las toneladas, porque los científicos hablan así como que el lenguaje de toneladas de gas, porque esto es en forma general, pero también está en forma individual. ¿Cuántas toneladas de CO2 nosotros producimos? E incluso lo voy a mencionar también más adelante, pero de los estadounidenses, pero ya también nosotros podemos investigar en nuestros países, ¿no? ¿Cuántas toneladas de CO2 individualmente nosotros producimos entre un cálculo de un año, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es interesante esa parte. Pero quería mencionarles esto para que vieran ustedes esta página que me pareció muy creativa y que sí ha habido un aumento, claramente está, no para pensar que sea una teoría conspirativa o algo así como que el cambio climático y todo este asunto de no existe, ¿verdad? Porque hay bastante evidencia. Ok, entonces, yo estaba pensando y meditando en eso, hoy, 2024, o quizá voy a decir la última década. ¿Qué creen ustedes que ha sido uno de los contaminantes bastante grandes qué ha alterado esto, ¿no? Uno de los gases principales, porque quiero concentrarme, no, yo no lo tengo ahí, quiero concentrarme más en el CO2. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna idea? Las industrias ahorita, Ajá, Los incendios forestales y la excesiva tala de los bosques. claro, La, eso es la indu- la industria cárnica. el alimento. Es muy importante, la comida, lo que comemos o lo que se consume también, la deforestación de la quema de combustibles fósiles, que allí va ese asunto, ¿ya? Pero hay un asunto también bien importante. Piensen un poquito más. El transporte. También eso, el asunto de los automóviles y todo esto, la contaminación que eleva muchos gases, incluso metano también, ¿no? Porque tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Petróleo, si no mal Petróleo. recuerdo. Ajá, eso. Ok. Pero hay algo más importante que también parece insignificante, pero si nos detenemos a pensar, también produce CO2. Y fue un poco boom para mí, porque, El aumento de la población. claro, eso es también importante, porque imagínate, a más población, indiscutiblemente más contaminación cuando no se hace conciencia, ¿no? De esto. Pero Es- quiero mencionarles, Quería, qué pena, solamente quería decir que el aumento de la producción de la tecnología, las pantallas del teléfono y las baterías, eso ha a eso iba. desatado una revolución industrial. Bueno, dicen que, bueno, no ha desatado una revolución industrial, la verdad, sino que ha desatado es una revolución en cuanto a la producción, ¿no? De ese tema, el cobalto, la explotación del cobalto en el Congo, en varios países de África, y eso ha aumentado mucho esos niveles, ¿no? Que estás mencionando ahorita. Y que obviamente son fundamentales, porque imagínate, ahora hoy en día una computadora, un teléfono es súper vital, ¿no? Hasta para el trabajo. Tocaste un punto muy importante, que también tenemos que considerarlo, ¿no? E incluso cuando consideramos todo el asunto, ya puede ser la comida, que es un factor muy importante también en la contaminación, pero también hay que considerar cosas. Puede ser un automóvil, los automóviles, pero también hay que considerar la necesidad de urgencia de un automóvil dependiendo de dónde vives y tus necesidades y el ambiente y el contexto. Es bastante subjetivo, pero creo que también hay que considerarlo. Gracias, César. ahorita iba a decir algo parecido a lo que dijo César, la explotación de minas a campo abierto. Minas a campo abierto, eso es, Por ejemplo, el carbón, acá en Colombia se da eso bastante, hay una contaminación grande. sí. Ustedes podrían, igual que yo, quedarse un poco así como tristes si enumeramos todo lo que produce CO2
que podría evitarse, ¿no? O que no tiene reversa. Vamos a llegar a ese punto de ver el punto de inflexión. Cosas que no tienen solución y cosas que sí podrían llegar a tener solución. Y es alarmante. Muchas cosas. Podríamos llenar acá de tantas cosas. Y es muy triste, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de Internet, cada correo electrónico puede aportar hasta 50 gramos de carbono. Dependiendo si solamente es un texto o si puede contener archivos pesados o tal vez imágenes, ¿no? Descargas de música, videos. Al igual que los servicios de streaming creo que es eso, si no lo menciono bien. Y un video, decía yo un artículo que leí acerca de esto, decía, un video puede contener, no sé, de 2 gramos o más de carbono, ¿ya? Y imagínate ver un video de 1 hora, ¿cuánto podría producir? Un ejemplo, ¿no? O de carbono, o como decía, tú envías un WhatsApp, ¿ya? Yo te envío un WhatsApp igual, es conexiones de un servidor a otro servidor, hay pantallas y todo este asunto, ¿ya? Entonces, que se vuelve necesario, pero que también puede producir, ¿ya? De un simple mensaje que rebota, ¿no? De un servidor a otro servidor encendido y eso, ¿ya? Edita, sabes que también la explotación de criptomonedas, hay máquinas que explotan criptomonedas, el Bitcoin y tal, y esas son máquinas que están prendidas todo el día, enviando y recibiendo información todo el día, y según no, esas máquinas también están generando mucho CO2, muchísimo, como un carro prácticamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que con eso las criptomonedas que estamos hablando de la segunda década, ahorita, ¿no? De esta última década, de este año, creo. Entonces, más industrialización, más demanda y más contaminación. Pero quiero, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Sí. Quiero hablar un poquito para irnos ya de una forma más individual. Vamos a ver la parte profética también, pero no ahora. Am, los países, ¿ya? Un asunto de países, porque también están las escalas de los países, ¿ya? Y esto también tiene que ver con los acuerdos climatológicos que se han hecho a lo largo del tiempo, y los países qué participación tienen, o al menos qué países tienen más demanda, ¿no? O deberían de tener más demanda para poder aportar a las energías renovables también, que eso es otro punto muy importante, ¿no? Para la reducción del CO2. Voy a compartir pantalla. Y aquí me va a ayudar alguien. Solo voy a leer la pregunta principal. Dice, ¿qué países son los mayores contaminadores de carbono del mundo? ¿Ya? Habían otros, usé esta página, pero otras páginas igual daban en lo mismo, ¿no? César, ¿podrías ayudarme a leer acá? Sí, y para contestar la pregunta son, hasta donde tengo entendido, China y la India. A ver, cada año se emiten a la atmósfera de la Tierra más de 36.000 millones de toneladas de CO2, el principal de los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La mayor parte de estos gases nacen del uso de combustibles fósiles, la generación de energía por vías no renovables y las actividades humanas contaminantes. Ok, ahora espérate. Mira allí, top Sí. 10. China, India, China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Indonesia. Sí, a ver, Japón, Alemania, porque son de los países que más consumen energía. Estados Unidos también, porque consume muchísima energía. China
India también, Rusia porque también la produce, aunque Estados Unidos también produce mucho petróleo y peor todavía porque lo hace por la vía del fracking, que utiliza muchísima agua para explotarlo, o sea, están desperdiciando agua y a la vez que contaminan. Irán, obviamente, exportador, ¿no?, de petróleo. Corea del Sur, consumidor. Arabia Saudita e Indonesia también por ser países exportadores de petróleo. Sí. Ok. Cuando se habla, por ejemplo, ahí dice millones de toneladas, y todo dice millones de toneladas. Yo perdí la imagen, creo, o no, yo creo que sí la tengo. ¿Qué es una tonelada de CO2? Porque acá está. Voy a compartir la pantalla para que vean esta imagen. ¿Qué es una tonelada de CO2 aproximadamente? Como una... ¿La abrí o no la abrí? No, no se abrió. Espérenme. Denme un segundo. Ahí está. Ahí está. Ah, está bien chiquita, ¿no? No sé cómo hacerlo grande. Acá está, acá está. Más o menos así. Ahí dice 10.07 metros, creo, si leo bien. Pero más o menos un tamaño podría decirse aquí, calculadamente. Vean, ponen un bus allí, o sea, que es algo sumamente grande, ¿no? Lo que podría ser una tonelada, por ejemplo, de dióxido de carbono. ¿Ya? Una tonelada. Ok. Bien, entonces, uno de los principales, como ya ustedes vieron, contaminantes es China. En segundo lugar se puso Estados Unidos. Se salió ahí como que un pequeño India, ¿verdad? Un pequeño, así resumen, ¿no? ¿Por qué? Pero podría haber más. Entonces, cada uno de estos países se hizo en el último informe, por ejemplo, de la Organización Meteorológica Mundial, ¿ya? Que se hizo, se recordó que ha recordado que en 2019, a finales de 2019, diríamos que prácticamente todo en 2018, ¿no? En el último informe de 2019, vieron que en 2018 el mundo había batido, o sea, todos los récords registrados en la historia de la humanidad de concentración de CO2, ¿ya? Y la concentración había alcanzado un nivel de 407,8 partes por millón, ¿ya? Entonces ellos vieron, los científicos vieron que era aproximadamente como un 47% más que el nivel preindustrial, ¿ya? Preindustrial, o sea, industrial era 1850, imagínense, 2700. Entonces, y identificaron, ¿no? Algunos países. Y quiero mencionarlo, nada más, un estudio que se hizo en 2023, el año pasado, o una investigación que realizó la Universidad Autónoma de Barcelona. Era una investigación de un estudio internacional, ¿no? Participaron otras entidades del medio ambiente o del clima, ¿ya? Y en esa investigación, ellos tratan de concientizar o al menos de traer una idea de estrategia de que estos países que consumen o que producen, perdón, más CO2, deberían de pagar un total de 170 billones de dólares de reparaciones o indemnizaciones o reparaciones, ¿no? Hasta el año 2050. Entonces,
para poder más o menos lograr ese objetivo que se está queriendo alcanzar a luchar contra el cambio climático. Entonces ellos dijeron esa propuesta, deberían de pagar un total de 170 billones. Y en el estudio ellos sugerían que algunos países tenían derecho a recibir compensación y que otros países debían o tenían la obligación de pagar esas compensaciones, porque históricamente hay países responsables de excesivas emisiones de CO2 y hay países que no han pasado ese nivel hay un nivel, ¿no? Hay una medida, ¿ya? En todos los países. Porque esos fueron acuerdos que se fueron dando a lo largo de la historia de 1979 en adelante. Entonces, hay un acuerdo. Ningún país tiene que pasarse de ese nivel otorgado, ¿ya? Si tú te pasas o aumentas más, o sea, te pasas más, entonces tienes que pagar. ¿Por qué? Porque lo que hace un país es prácticamente, no sé cómo decirlo, pero es como, hay países que no tienen, que no gastan o no producen mucho CO2 y hay países que sí, pero esos que están produciendo excesivamente también se están valiendo de los países que no producen. No sé si me entienden. Sí, es que eso fue algo que se aprobó en los acuerdos de París y eso es las cuotas de emisión de CO2. Y hay países, por ejemplo, en África, que no tienen el mismo parque industrial y también de aquí de LATAM, ¿no? Que no tienen el mismo parque industrial que otras potencias como China, Estados Unidos. Entonces, esos países utilizan sus cuotas de emisión de CO2 y básicamente lo que hacen es vendérsela, ¿no? Por ejemplo, a Estados Unidos o a China o a la India. Y de esa manera ellos dicen, bueno, pero como tú no vas a utilizar tu cuota que te corresponde, ¿no? Para producir porque no puedes, porque no tienes industria y yo sí la tengo, entonces yo te la compro y ya, y nos mantenemos felices porque estamos en el límite. Entonces, digamos, ese límite es, entre comillas, sí es real, pero al mismo tiempo sí se puede sobrepasar por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que se benefician, es eso, ellos le compran esa cuota a otros países que no son capaces de producir. Sí, justamente. Edita, pero tu pregunta ya era diferente, ¿no? La que planteaste. Tú dijiste por qué los países ricos deberían pagar a los países pobres. Y lo que César dice, ellos se compran pues una cuota, eso es otro caso en todo ese negocio, ¿no? Pero lo que tú estabas explicando es que pues los países ricos o los emisores de esos gases, ellos causan daño literal en los países no industrializados, que desde luego ellos tienen que remediar, tienen que reparar y por eso deberían pagarlos a ellos. ¿Qué tipo de daños? Daños en la naturaleza, en la Ríos salud, contaminantes, ¿no? aguas. Catástrofes naturales y ese tipo de daños que realmente aparecen en los países, ¿no? Es que si tú tienes mucha industrialización, de alguna manera tienes los medios para poder lidiar con un daño, por ejemplo, ¿no? Sí, Si y hay claro, ajá, pero hay países que no tienen esto, incluso la infraestructura es sumamente pobre. exacto. Por ejemplo, lo que había hace años, ¿no? Por ejemplo, la conservación de bosques en zonas que están totalmente lejos de industrialización o esos problemas con las aguas, ¿cómo se llaman? Residuales. Aguas que suben y demasiados, la agua que desbordan en ríos y esas catástrofes, ¿no? Inundaciones, eso, ¿no? Eso cosas acontecen, ¿por qué? Pues por todo ese sistema desequilibrado que está causado por los países que se aprovechan de la naturaleza y los otros sufren, igual tienen los daños, ¿no? Por eso creo que era eso de la parte de la respuesta, porque deberían pagárselos a ellos, ¿no? Ahora, de todas maneras, es un arreglo tan injusto
injusto, porque en realidad, por más que paguen, no pueden pagar el daño, porque es una continuación más de la explotación de los ricos sobre los pobres, porque por más que paguen, los pobres son los que sufren. Entonces, no importa que paguen, ellos no deberían nunca de excederse de ese límite que se puso. Entonces, es una constatación más de que, bueno, total, yo tengo plata y hago lo que quiero, y bueno, y ustedes como son pobres, aguántense. Yo les pago, y bueno, y ustedes aguanten. Es terrible, es terrible. Sí, y exactamente, mira, Graciela, porque esto es política también, o sea, tiene que ver con la política o con los gobiernos. ¿Qué gobierno está en el poder también, no? Porque qué medidas. Claro, Y entonces, ves en lo que estamos sobre los gobiernos de derecha. ¿Qué piensa? ¿Por qué nosotros tuvimos que cambiar esa visión? ¿Qué visión tiene, por ejemplo, la derecha acerca del cambio climático? ¿Ya? O la extrema derecha. Entonces, todo esto también tiene que ver, ¿no? Y no importa, no existe. Es la negación total. sí, entonces, igual como dijo César, el Acuerdo de París, también voy a hablar de eso, pero igual se hizo esta investigación precisamente por eso, ¿no? Entonces, Reino Unido, por ejemplo, decían debía de pagar una cuota de 3.500 euros, por ejemplo, cada año, hasta llegar a 2050, porque es hasta 2050 que se tiene, ¿no? Ese periodo de tiempo. Estados Unidos, por ejemplo, unos 80 billones de dólares, que serían, por ejemplo, unos 7.200 dólares per cápita. Per cápita es por cabeza o por individual, ¿ya? Porque no solamente es el país, sino que también de forma individual la persona, ¿ya? Entonces, y lo que vieron es que es el norte, ¿no? Son los países industrializados del norte los que más producen CO2, que han sobrepasado esa cuota que corresponde, como dijimos, ¿no? Apropiándose de la parte de bienes comunes del atmosféricos que corresponden a los países, ¿ya? Entonces, Reino Unido, por ejemplo, ya se ha pasado un 2,5 más veces de lo que le corresponde. Estados Unidos ha duplicado esto. Entonces, la India ha utilizado un poco menos de la cuarta parte de lo que le corresponde. Entonces, es como que es esa parte, ¿no? Que César explicó y es bastante triste e injusto si lo vemos desde ese punto, ¿no? Entonces, bien, entonces quiero hablar un poco, bueno, vamos a continuar mañana. Solo voy a dar la introducción de lo que va a seguir mañana. Ok, Señorita, sí. perdón, ¿será que puedo decir algo antes de que cerremos? Es Ah, que también es importante precisar que en los acuerdos de París se acordaron también esas cuotas de emisión de CO2, pero basados en países, o sea, se dividió el mundo entre países industrializados y países no industrializados. Y resulta que para ese momento China y la India se tomaron como países no industrializados porque había mucha carencia, ¿no? Económica en cuanto a la población, calidad de vida, en fin. Entonces, digamos, ellos entraron en ese segmento. Luego, hasta el día de hoy, China se sigue considerando como un país no industrializado y los países no industrializados tienen ciertos beneficios, ¿ya? Por ejemplo, sus cuotas de emisión de CO2 son más que las de los otros países industrializados porque se supone que ellos necesitan de potenciar la industria para salir de sus carencias económicas. Entonces, eso fue algo que se acordó y por esa razón China al día de hoy es un país que explota sus recursos y explota el medio ambiente de una forma súper brutal y todavía se sigue manteniendo, entre comillas, ¿no? De los límites. ¿Por qué? Porque es un país
no industrializado, así también como India, que acabas de decir, ¿no? De que apenas ha utilizado una cuarta parte de lo que le corresponde, pues imagínate, y es el tercero que más contamina, así que allí ya puedes ver que ese segmento, ¿no? De país no industrializado es como muy subjetivo, porque cuando se establecieron esos acuerdos, no, en verdad no estaba previsto de que China e India crecieran tanto a nivel industrial. Y por eso es que ahora se está intentando es modificar eso para que la China y la India más bien bajen su porcentaje, ¿no? De emisión de carbono y que bajen también su cuota, que oigan, que vean que China ya no se puede considerar no industrializado, sí, o sea, que ilógico, ¿no? Si China es el país que más produce en el mundo, tiene un parque industrial gigantesco, allá está la misma Apple, allá se producen los teléfonos, todo, imagínate, y que no se considere no industrializado, eso es lo que hoy en día está Estados Unidos peleando, ¿no? En la ONU de que eso se tiene que cambiar y que se tiene que llegar a un nuevos acuerdos para que esos países ahora pasen a ser países industrializados y ya bajen esas emisiones, ¿sí? Y que paguen multas también, porque han hecho mucho daño al medio ambiente, no solamente a Estados Unidos. Sí, gracias, César. El Acuerdo de París fue en 2015, ¿no? Y, y sabemos que China ha tenido bastante crecimiento luego. O sea, China últimamente, en estos últimos años, ha tenido un crecimiento bastante grande, ¿no? En la industrialización. Entonces, no leí esa parte, la verdad, pero me pareció muy interesante tu aporte. Voy a leer más sobre eso. Em, y sí, o sea, y también el último acuerdo que se dio en 2023, que fue el último informe presentado, que hubieron muchas protestas en ese informe, por ejemplo, y una de ellas, por ejemplo, fue la de Greta, ¿te acuerdan de Greta Thunberg? También que no estaban de acuerdo, ¿no? Con muchas de las medidas que se tomaron. Entonces, tal vez es esto de que se necesita más exigencia o al menos verificar algunas cosas. Pero igual esto podrían leerlo o investigarlo para que lo hablemos mañana. Y nada más voy a dejar la introducción como forma de pregunta para poder cerrar. Y es que nosotros en el movimiento decimos que el cambio climático fue uno de los am, eh, puntos importantes porque fue un punto de inflexión en 2014, ¿ya? Entonces, eso es importante cuando hablamos de punto de inflexión y qué es lo que la comunidad científica piensa acerca del punto de inflexión o punto de no retorno, cuán grave es esto y qué se podría solucionar y qué no se podría solucionar, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, gracias por estar presentes. Si no hay algún otro comentario hasta aquí o pregunta para cerrar. ¿Todo bien?